Buenas tardes a todos. Hoy tengo el placer de presentar que para mí en años de estudio ha sido para mí un gran maestro. El que me ha enseñado a hacer los PowerPoint buenos, que me ha enseñado a hacer trabajo, cómo se hace un trabajo científico. Entonces le tengo mucho aprecio además a todo lo que hace. Os quiero presentar a Armando González Martín. Es el profesor del Departamento de Universidad Autónoma de Madrid de Facultad de Ciencias en Biología y es profesor doctorado. Pero aparte de ser profesor doctorado, lo que quiero resaltar es la faceta humana de Armando. Armando yo creo que es uno de los profesores divertidos, entrañables. Eso de poner las preguntas sobre Simpson en un examen de antropología me parece súper gracioso y además, si realmente sabes el temario, puedes contestar. Aunque claro, tenéis que ver el Simpson, que Armando supongo que lo ve. Entonces, claro, yo quería contaros que Armando es coordinador del laboratorio de poblaciones del pasado que se llama LAB, y es un grupo de investigación centrado en estudio de cementerios históricos y restos óseos humanos. Hoy nos va a presentar el diálogo con los huesos. Supongo que para los antropólogos de antropología física los huesos hablan. Yo lo veo y me parecen muy feos, pero seguro que tienen su faceta divertida, seguro que tienen su faceta profunda y nos pueden contar muchas cosas que desconocemos. Así que os dejo sin más con Armando González Martín. Buenas tardes. Bueno, lo primero agradecer, por supuesto, a la sociedad la invitación para participar en este foro y a Mercedes una presentación tan amable que seguramente será inmerecida. Pero bueno, por lo menos voy a intentar hacerles pasar un rato cercano a estas cosas con las que nos entretenemos nosotros. El título que hemos puesto a la conferencia, y bueno, ya ven que cuando digo hemos, es que hablo en plural, porque esto evidentemente no es un trabajo personal, sino es un trabajo en equipo. Pero bueno, eso surgirá un poco más adelante. Pues cuando elegimos un título como este, nos basamos en algunas afirmaciones que son muy frecuentes en los manuales de nuestra disciplina. Son muchas las ocasiones en las que oímos esto: los huesos hablan. Nos dicen los grandes sabios de nuestra disciplina que los huesos nos van a contar o nos van a ilustrar gracias a la información que contienen. Claro, cuando uno le dice a los jóvenes investigadores, por aquí hay algunos que han venido, pues supongo que no a hacerme la pelota, sino que habrán venido a escuchar la charla. Cuando los jóvenes investigadores escuchan esto de los huesos hablan, muchas veces lo que se encuentran es que parece que hablan en sánscrito antiguo, en una lengua incomprensible. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es intentar enseñarles a dialogar con los huesos. Yo hoy lo que quiero enseñarles a ustedes es un poco en qué consiste nuestro trabajo, ponerles aquí una serie de imágenes que son muy habituales dentro de nuestro desarrollo de nuestra investigación, lo más habitual y lo más general, para que de verdad nos encuadren pues dentro de todo el mundo de las ciencias, que es un mundo tan diverso y tan peculiar. Así que sin más introducción voy a empezar a contarles quiénes somos y por qué estamos hoy aquí. Bien, nosotros formamos parte de un grupo de investigación, como les ha contado Mercedes, que se llama Laboratorio de Poblaciones del Pasado. Este grupo se constituyó en el año 2011 porque bueno, pues empezó a crecer un poco la plantilla de nuestra universidad y empezamos a ser más especialistas en la cuestión. Al principio era yo solo, luego pasamos a ser un grupo de investigación formado por dos, con lo cual nos reíamos mucho porque íbamos diciendo por la facultad que éramos pareja de investigación, ya al grupo de investigación todavía no llegábamos, y ahora ya pues somos tres, con lo cual poco a poco parece que esto se va consolidando. El Laboratorio de Poblaciones del Pasado forma parte de los grupos de investigación de la Facultad de Ciencias y nosotros nos encuadramos dentro del Departamento de Biología. Digamos que un poco nuestra disciplina, de lo que impartimos las clases, que se denomina, como les pondré ahora mismo, antropología física, pues trata un poco de la biología de los humanos. ¿Qué somos nosotros como un organismo más de la naturaleza?
Bien, la antropología física en España tiene cierta tradición, aunque no es demasiado antigua. En el año 1976 es cuando se funda la Sociedad Española de Antropología Biológica, que luego acaba llamándose Antropología Física, y desde el año 2000 estamos reconocidos como un área de conocimiento. Es decir, tenemos el reconocimiento como una disciplina específica dentro del mundo de las ciencias, con nuestro código UNESCO y todas estas cosas que son tan importantes a la hora de, de valorar nuestra actividad. Lo que sí tenemos que exponer es que la antropología biológica bebe de muchas fuentes y hay un montón de disciplinas relacionadas. Si yo les pongo aquí una lista de disciplinas relacionadas, pues empezarán a ver cosas que les pueden llamar mucho la atención, pero bueno, educación física y deportiva, pues claro, nosotros tenemos que estudiar el sistema locomotor y tan interesados como nosotros por el sistema locomotor están todos los que se dedican al deporte, a la biomecánica, pero encontrarán otras muchas cosas, la inmunología, la genética, la zoología, la propia medicina, porque verán que también nosotros tenemos ciertos intereses en cuestiones médicas y de hecho tenemos la suerte de contar con especialistas que además nos acompañan hoy, a quienes aludiré más adelante. Dentro de este mundo de la antropología física hay una polarización que en cierta manera es un poco traidora, porque todos estamos hablando de humanos, vengan los humanos de la época que vengan. Pero sí es verdad que luego a nivel operativo pues hay dos grupos, unos que nos dedicamos a los humanos antiguos y otros que se dedican a los humanos actuales. Pero claro, no queremos hablar de vivos y de muertos, ni hacer este tipo de separaciones, porque es verdad que están injustificadas. Realmente biología humana es biología humana y todos tenemos que tratar de lo mismo, independientemente de que los organismos estemos por aquí, como estamos ahora un grupo de humanos, o procedamos de un cementerio antiguo, que es nuestra especialidad. Nosotros tenemos relaciones con todas estas disciplinas, con el objetivo en particular dentro de nuestro grupo de investigación, el objetivo común de conocer el pasado. Ese es nuestro objetivo. En general, cuando nosotros hacemos investigación, estamos encuadrados dentro de proyectos que están liderados generalmente por historiadores, ya sean bien de prehistoria, de historia antigua, de historia medieval, generalmente, y nosotros somos parte de esos grupos de investigación. Es decir, nosotros trabajamos para la investigación en historia. No somos subsidiarios de ni dependientes de, pero sí es verdad que nuestra disciplina fundamental es el estudio de la historia y intentar desde nuestra perspectiva de la biología humana pues dar más informaciones para ese objetivo común de reconstruir cómo ha sido el pasado. Bueno, dentro del nombre de nuestro laboratorio, lo de poblaciones merece también que le hagamos cierta mención. Si acudimos a un manual de zoología, vemos que la definición de poblaciones es esta que le pongo aquí: un grupo de organismos que pertenecen a una única especie, pues nosotros somos todos Homo sapiens, y que vivimos en una determinada localidad geográfica. Una población humana tiene ciertos matices. Cuando hablamos de poblaciones humanas, empezamos a hablar de otras cosas, por ejemplo, de determinadas tradiciones, de utilización de lenguajes comunes que nos sirven para comunicarnos entre nosotros. También, ¿por qué no?, de características físicas parecidas. Una población de unas latitudes y de otras no tiene por qué parecerse estrictamente, aunque todos pertenezcamos a la misma especie y todos seamos interfecundos, que es la fundamental característica de organismos de la misma especie. Pero nosotros, cuando hablamos del pasado, realmente estamos hablando de otra cosa que nos gusta llamar poblaciones arqueológicas. Las poblaciones arqueológicas tienen un sesgo, y es que todos sus individuos están muertos. Realmente nosotros no podemos tratar a las poblaciones de individuos muertos como a las poblaciones de individuos vivos, porque han pasado por un sesgo, y ese sesgo es la muerte. De manera que nosotros vamos a tener unas poblaciones biológicas un tanto particulares, porque en unas vertientes van a ser pues aquellas que no han conseguido hacer todo el recorrido de su ciclo vital, en otras ocasiones van a ser testimonios de determinadas crisis que han surgido en momentos históricos. Así que nosotros tenemos que hablar de un tipo de poblaciones que tienen esa particularidad.
que no responden exactamente a la misma estructura, ni la misma composición, ni las mismas características biológicas que las poblaciones vivas de las que proceden. Y eso, evidentemente, es un límite. Como ahora me extenderé un poco en cuáles son los límites de la disciplina, antes de hablarles de cosas un poco más interesantes, he querido meterme en la teoría, para que vean dónde nos encuadramos exactamente, pues ahora comentaremos esos detalles. Bien, si nosotros hacemos un planteamiento general de cuál es el estudio histórico de eso que se llama arqueología funeraria o arqueología de la muerte, pues vemos que aquí alrededor de este cuadro hay un montón de subdisciplinas que tienen que ver, pues bien con el ajuar, con el cuerpo, con la tumba, con el área funeraria. Bien, dentro de todo este mundo que tienen ustedes aquí, nosotros nos ocupamos de una parte pequeña y concreta, que es la parte del ángulo inferior izquierdo, que va desde esa denominación antropología física hasta, bueno, también tenemos algo que ver con las tumbas y con la interpretación de estos enterramientos. Realmente nosotros lo que estamos haciendo es reivindicar una cuestión concreta. Porque si todo esto existe, si existe la arqueología funeraria y si existe un estudio del pasado de la muerte, es porque existen los cadáveres. Así que nuestra idea es darle protagonismo al cadáver. Creemos que sin cadáver no habría ajuar, no habría espacio funerario, no habría ritos. Todo eso existe porque existe un cadáver. Y nuestro papel y nuestra reivindicación es entender el cadáver porque probablemente ese cadáver nos va a dar ciertas pautas o ciertas informaciones sobre qué significa ese ritual funerario o por qué se ha actuado de esa manera. Bien, dicho esto, voy a pasar ahora, como hay aquí unos cuantos jóvenes estudiantes, como les he dicho antes, a una de las diapositivas que ellos saben que es de mis favoritas. ¿Por qué excavar esqueletos? ¿Cuál es la razón que nos lleva a nosotros a tomar la decisión de optar por este tipo de actividad como complemento para el mejor conocimiento del pasado? ¿Qué información podemos tener que merezca la alteración de los enterramientos humanos? Alteración de enterramientos humanos que, como pueden ustedes comprender, no es común y no es igual de bien recibida en todos los grupos humanos, porque la tradición cultural de unos y otros es muy diferente. Hay gente que tiene ciertos límites o ciertas limitaciones de tipo cultural por sus creencias o por sus convicciones que muchas veces pues, le hace recelar de nuestro trabajo. De manera que hay algo que nos lleve a nosotros a alterar estos enterramientos y nos contesta este señor Ubelacker, uno de los grandes sabios de la disciplina, que las muestras recogidas correctamente de composición y tamaño adecuado pueden proporcionar considerables cantidades de información. Así que nosotros dentro de este mundo deberíamos concentrarnos en hacer bien nuestro trabajo y hacer bien nuestro trabajo sería recoger correctamente las muestras para obtener poblaciones de un tamaño suficientemente grande como para que sirvan para entender ese pasado, para contribuir en esa parte de los estudios históricos en los que nosotros queremos estar contribuyendo. ¿Cuáles son los límites? Bueno, pues los límites son muchos. Primero, ya les he contado que las poblaciones vivas y las poblaciones muertas no son exactamente lo mismo. Generalmente, cuando nosotros estudiamos una población arqueológica, estudiamos esta parte pequeñita de aquí abajo, pero nosotros de lo que queremos hablar, o de lo que nos piden los historiadores, es que hablamos de esto de aquí, de las poblaciones vivas de origen. Y entre una y otra hay un montón de sesgos, porque nosotros no tenemos claro que todos los vivos murieran y fueran enterrados in situ, que todos los entierros se realizaran en cementerios regulares o conocidos, que esos cementerios conocidos además se hayan excavado todos uno por uno para que se hayan recuperado todos los individuos que formaban parte de las poblaciones de origen y acabar estudiando y conociendo toda la población viva. Pero resulta que nosotros cuando llegamos al final de todos estos sesgos estamos estudiando una cosa muy pequeñita y tenemos un montón de población completamente desconocida. Esto es una pega grande. Y ahora les voy a explicar sobre qué partes de todo este esquema nosotros podemos intervenir y qué partes quedan fuera de nuestro control como científicos, es decir, variables que no somos capaces de controlar con precisión, que sería nuestro trabajo como científicos. Nuestra primera inquietud y nuestro primer interés,
pues hacer que los individuos estudiados suban hasta ahí y conseguir que el número de individuos estudiados sea un poco más grande. ¿Cómo? Estudiando todo el material que se recupera de todos los cementerios que se excavan y además asegurándonos que en todos los cementerios que se excavan se han recuperado el 100% de los restos que había ahí. Esa va a ser un poco la parte sobre la que nosotros vamos a poder intervenir. Fuera de nuestro control hay otra serie de límites que son muy problemáticos y de los que les quiero hablar con unos ejemplos muy básicos o con unas informaciones muy básicas, pero que seguro que les sirven a ustedes para saber cuál es el alcance de estas limitaciones. En otro esquema del mismo estilo que el que les he mostrado antes, nosotros tenemos dos tipos de factores que no tenemos bajo nuestro control como científicos. A uno le llamamos factor cultural y tiene que ver con los propios humanos y con las actividades de los humanos. El segundo es una cuestión mucho más física, muchas veces físico-química, que es cómo se han preservado los esqueletos. Nosotros tampoco somos capaces de favorecer la preservación de los esqueletos porque no estábamos en origen. De manera que tenemos dos cosas que son complicadas para nuestros trabajos. Una son esas prácticas culturales de difícil demostración que han podido contribuir a alterar en cierta manera los enterramientos, o aquellos factores físico-químicos naturales, por ser generalista, que acaban impidiendo que esos restos lleguen hasta el momento actual y que nosotros los podamos recuperar. Voy a intentar hablarles de los dos tipos de factores fuera de nuestro control, del factor cultural y el factor tafonómico, porque creo que con algún ejemplo son más fácilmente comprensibles. Aquí es donde estaría uno y el otro, los dos factores, a que parte de ese desconocimiento que nosotros somos conscientes de que tenemos, están afectando. El factor tafonómico tiene que ver, como les decía, con los fenómenos físico-químicos naturales. Por ejemplo, un pH muy ácido es mal amigo de la preservación de los esqueletos. Los esqueletos son sensibles a condiciones como la humedad, como la existencia de fauna, microorganismos que contribuyen a la descomposición de los cadáveres, o no solo microorganismos, organismos un poco más grandes que también tienen por costumbre pues, vivir en los cadáveres, tienen a los cadáveres como modo de vida. Nosotros diferenciamos dentro de esta parte tres tipos de factores: los abióticos, los que no tienen nada que ver con organismos vivos, los bióticos y luego una parte particular de los bióticos que son los antrópicos, los provocados por nosotros mismos, porque también nuestras maneras de enterrar van a contribuir de una manera u otra a que nosotros encontremos el material más o menos aprovechable para nuestros estudios o más o menos óptimo para nuestros estudios. Sabemos, en cuanto al factor tafonómico, que el tiempo no es lo más importante. Muchas veces encontramos esqueletos que están muy bien preservados y tienen miles de años, y otras veces esqueletos con unas decenas de años están hechos polvo. Es decir, que no solo es el tiempo la variable importante en estos problemas. Y además somos conscientes de que hay un montón de variabilidad que está fuera de nuestro control. Les voy a poner un ejemplo que es muy fácil. Nosotros no podemos saber si un cementerio lleva 2000 años en una determinada localidad, si encima de ese cementerio ha habido 3 veces un bosque que ha desaparecido, pero se ha vuelto a formar y ha vuelto a desaparecer. La acción de los árboles que forman ese bosque, evidentemente esos árboles tienen raíces, van a entrar dentro de los enterramientos, van a contribuir a romper, en cierta manera, por la actividad biológica, los restos humanos. De forma que nosotros, sin máquina del tiempo, que es lo que siempre le pido a mi director de departamento y nunca me compra, debe ser demasiado caro, pero no hay manera de que me compre una máquina del tiempo para poder viajar en el tiempo y observar qué ha pasado, pues nosotros lo único que podemos hacer es mantener la plena convicción de que tenemos un montón de variabilidad de este mundo fuera de control y que no sabemos realmente, es otra de las limitaciones, no sabemos realmente qué ha pasado allí durante todos los periodos de tiempo. El segundo, el factor cultural, lo van a entender muy fácilmente porque seguro que ustedes están más familiarizados que nosotros con determinadas tradiciones
Y una de ellas es esta fama diana que viene de la isla de Madagascar, que es una tradición muy interesante con los esqueletos, pero que claro, cuando uno la piensa desde el punto de vista de un antropólogo físico interesado por las poblaciones del pasado, pues se pone a temblar. Dice el proverbio malgache lo siguiente: los muertos no están muertos mientras que los vivos no les han olvidado. Lo fundamental para la cosmovisión de estas poblaciones es seguir recordando a los muertos. Y ellos tienen una manera de recordarles. Y cuando uno va a las descripciones de cómo recuerdan a sus muertos, pues encuentra esto de aquí abajo. Cada 7 años los desenterramos, les cambiamos los envoltorios, cada familia o cada miembro de la familia tiene que entrar en contacto físico con los restos, es decir, mete la mano dentro de esos envoltorios, y los cuerpos se alzan y se trasladan, incluso se tiran al aire y luego se vuelven a enterrar, y dentro de 7 años otra vez. Claro, ¿cómo vamos a entender nosotros cuál ha sido la dinámica de un enterramiento si desconocemos el tratamiento funerario que estas poblaciones podían dar a sus muertos? Y muchas veces estamos hablando de tratamientos funerarios que se han producido hace 2 o 3 o 4.000 años. Si nosotros desconocemos esto, al final lo que pasa es que vamos a encontrar unos huesos inconexos, mal organizados. ¿Qué ha pasado aquí? Porque estos huesos no están en la conexión anatómica que corresponde a un cadáver normal. Bueno, pues porque cada 7 años en Madagascar estos señores desentierran a sus esqueletos y los tiran al aire. Los tiran al aire. Claro, pues probablemente algún hueso se perderá por el camino y habrá cosas que nosotros no podemos explicar. Esto del factor cultural es un límite del que somos plenamente conscientes. Nosotros no conocemos las costumbres más que de aquellas poblaciones que nos han dejado algún testimonio escrito. Es decir, del ámbito de la historia antigua para acá. Toda la prehistoria está perdida. Antes de que hubiera documentación escrita, de todo esto no podemos decir absolutamente nada. Y por supuesto desconocemos esas tradiciones. Así que aquí están esos 2 grandes mundos de limitaciones, las que vienen del mundo físico-químico, del mundo natural, y de las que vienen del mundo cultural. Y eso he querido ponérselo en primer plano justo al principio de la presentación para que lo tengan presente y vean hasta qué punto lo que nosotros decimos cuando no estamos seguros o cuando usamos el condicional de podría o tal vez, es probable, ese tipo de expresiones que son muy frecuentes en nuestro mundo, pues que entiendan por qué las utilizamos de verdad. Bien, ya les he dicho que sí hay límites sobre los que podemos intervenir, y los límites están en la parte más baja y de la esquina inferior izquierda del gráfico, y es que nosotros podemos influir en esta parte de aquí. Nosotros podemos ocuparnos de excavar todo lo que se preserve y de estudiar todo lo que se excave. Ahí sí que podemos hacer un trabajo, llevar más lejos nuestros estudios y que tengan mayor alcance y traten a mayor número de individuos. La primera parte, la de excavar todo lo que se preserve, es la vertiente de nuestros trabajos de campo. Y la segunda es la parte de los trabajos de laboratorio. Estas 2 grandes disciplinas, que no son disciplinas separadas, sino que se hacen en distintos lugares, tienen que ver con nuestro trabajo, y les voy a pasar a describir un poco qué es lo que hacemos en unos sitios y en otros. Bien, hay que tener presente una cuestión que siempre nos persigue y que queremos también dejar clara. La información que tienen los esqueletos no es mucha. Hay determinadas cuestiones que nosotros no vamos a poder aclarar. Por ejemplo, un historiador dice: ¿y vosotros con los estudios de los esqueletos no podríais ayudarnos a aclarar si aquí en esta sociedad había una sociedad igualitaria o realmente había muchas desigualdades sociales? Pues no mire usted los esqueletos, mire los ajuares de las tumbas. Mire si la estructura de las tumbas es muy elaborada. En las cremaciones, mire si se ha invertido mucho combustible en quemar a ese cadáver. Porque eso realmente es lo que da una idea de hasta qué punto esa persona era importante en la sociedad de origen. Pero un esqueleto es un esqueleto, no siempre tiene mucha información de tipo social. Luego, hay que convencer a los arqueólogos de que nuestro trabajo es útil, y evidentemente
hay mucho más que decir de lo que el historiador piensa a priori. El historiador casi manda a estudiar los esqueletos como una especie de compromiso, ¿no? Este material lo he recuperado, pues habrá que mirarlo, pero no, hay mucha información. Ahora también hay que tener cuidado los antropólogos, porque nosotros los antropólogos somos muy aficionados a darnos mucho brillo y a decir que vamos a encontrar muchas cosas. No, aquí vamos a ver cuántos hombres, cuántas mujeres. Bueno, pues ahora les explicaré hasta qué punto nosotros nos equivocamos cuando hablamos de cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Así que al antropólogo tampoco hay que creerle. No se fíe de su antropólogo, decía yo en un foro hace un par de años, en un foro de colegas de mi disciplina, y me querían matar, claro. Le decía, no se fíe de su antropólogo le está diciendo que va a llegar más lejos de lo que va a poder llegar en realidad. Pero eso no quiere decir que la información no sea interesante. Hay información, hay que dialogar con los huesos para obtenerla y, ojo, no hay que ser demasiado ambicioso porque hay unas limitaciones de muy alto nivel que tenemos que respetar siempre. Bien, pues dicho esto, vamos a hablar de antropología de campo, y aquí he traído una foto de mi colaborador Óscar Cambra, en los tiempos en los que tenía el pelo largo, cuando era más joven, ahí agachado en una tumba, pues con una brocha en la mano, intentando destapar aquello que había aquí. Otra foto del profesor Echeverría, subido en un tablón, como observarán, porque está subido ahí en un tablón, encima de una cosa que hay aquí, que es un mare magnum de huesos impresionante, y con un palito, tocándolos con un palito. ¿Por qué Óscar Cambra está ahí sentado dándole con el pincel y el profesor Echeverría está aquí arriba tan distante? Bueno, en lo que está el profesor Echeverría es ni más ni menos que este contexto. Se lo he querido poner al principio también porque está de las cosas dificilitas. Esas cosas son difíciles y muchas veces nos encontramos con, bueno, pues el producto de la muerte y de la historia da lugar a cementerios de este estilo. En ese cementerio hay, bueno, el cementerio, por llamarlo de alguna manera, en ese enterramiento, solo hay una unidad arqueológica, es decir, es todo un conjunto, y hay entre 200 y 300 individuos. No les sé decir el número exacto, pero bueno, varios cientos de individuos. Y claro, si vamos a una fotografía con detalle, yo no sé si apreciarán que en algunas zonas, por ejemplo aquí, ahí hay una columna vertebral. Por aquí abajo hay unas costillas que están todas juntas. Ahí hay individuos que están en conexión anatómica. ¿Me creerían si yo les digo que el equipo que ha realizado este estudio afirma que en esa imagen hay esqueletos enterrados en todas esas posiciones? Esos esqueletos se depositaron simultáneamente. Entonces, al descomponerse, los tejidos blandos generaron un espacio grandísimo, en el que un volumen muy grande que se liberó por la descomposición de los tejidos blandos y que permitió a los esqueletos moverse un poco. Hay que ser muy hábiles para ir encontrando todas las conexiones anatómicas y saber qué huesos pertenecen a cada uno de los individuos. Pero bueno, esto es una cosa, ya les digo, de las difíciles. Vamos a ir a cosas más fáciles, que seguro que les llaman más la atención. Cuando nosotros nos morimos, lo que ocurre es que acabamos siendo depositados tras una preparación concreta del cadáver, que tiene que ver con la tradición cultural. Somos depositados en un sitio de enterramiento y empieza nuestra descomposición. La descomposición empieza por los tejidos blandos, que es lo primero que desaparece, y en función de cómo sea de intensa o de completa esta descomposición, vamos a tener dos tipos de restos. En primer lugar, cuando la descomposición no es total, encontramos eso que vamos a conocer genéricamente como momias. Son cadáveres que todavía conservan algunos tejidos blandos. Y lo más habitual, el 99,9% de nuestra actividad, tiene que ver con el producto final de una descomposición total, que son los esqueletos. Eso es lo que es más duradero y lo que es capaz de pervivir, si las condiciones son buenas, durante cientos o miles de años. Bien. Un ejemplo de momias, se lo he traído, no es nuestro trabajo habitual en el laboratorio, es este hombre, el hombre de Tolu, una momia muy conocida. Fíjense hasta qué punto está bien preservada, que se observan todos los detalles de la cara.
y además con información, pues bueno, que a lo mejor le llama mucho más la atención, porque nosotros podemos hablar incluso de la causa de muerte de este individuo. Fíjense, tenía una soga en el cuello. Hay situaciones en las que es muy fácil hablar de estas cosas, pero hay otras en las que no es tan sencillo. Pero bueno, les quería hablar de esta momia por una cuestión, en otra imagen de la misma momia. Aquí podemos observar cómo en un mismo cadáver la descomposición no ha sido de una manera uniforme, porque tenemos partes perfectamente momificadas, los pies se ven ahí de maravilla, y sin embargo en el mismo cadáver tenemos zonas que están esqueletizadas. Un único cadáver puede sufrir diferencias en el proceso de descomposición. Esto también para nosotros es un lío, claro, porque tenemos que llegar a alguna conclusión y algunas veces, pues justo ese carácter que buscamos está en la parte que se ha esqueletizado y no lo podemos observar. Esas cosas que trae la mala suerte. Bueno, para que un trabajo de campo en antropología física de poblaciones del pasado se pueda calificar como bueno, tienen que mediar varias circunstancias. La primera es que haya una buena coordinación entre los arqueólogos y los antropólogos, que pertenecemos a dos facultades distintas. Los arqueólogos suelen trabajar en filosofía y letras, nosotros en ciencias. Tenemos que entendernos bien y tener un diálogo fluido. Además, en los trabajos de investigación tenemos que estar coordinados desde el principio, desde el origen, para que haya una buena planificación y que la planificación tenga en cuenta nuestros trabajos, porque si no hay cosas que se convertirán en imposibles. También hay que tener una buena técnica. Evidentemente hay que tener una buena técnica y ahora les hablaré de esto de la antropología de campo como filosofía, como teoría, como manera de hacer las cosas. Y en último lugar, y por supuesto, lo que hay que tener es mucha suerte. Porque si uno no tiene suerte es imposible que pueda hacer un buen trabajo. ¿Por qué hablo de la suerte? Pues hablo lo primero de la suerte porque este tipo de evidencias son una maravilla. Ahí tenemos un individuo en posición primaria perfectamente completo, inalterado y además con unos huesos muy bien preservados. Pero eso es un individuo adulto. También tenemos los bebés igual de bien preservados. Cuando uno tiene la suerte de chocar con un trabajo de estas características, es posible que llegue bastante lejos. Pero esa es la primera gran variable. Eso es lo primero que hay que tener, suerte. Si nosotros tenemos suerte, podremos empezar a hacer un buen trabajo. Ya les digo que estos son ejemplos de los buenísimos, de los libros. No siempre lo que encontramos está en esta situación. Bien, cuando nosotros llegamos ahí y los miembros de nuestros equipos pues se ponen ahí con el pincel a agacharse y a recuperar, a destapar aquellos enterramientos, pues si ha mediado la suerte y tenemos algo muy bueno, podremos recuperar los cuerpos de una manera bastante precisa. Seamos uno, dos o seamos muchos, o seamos un ejército. Si todos nos ponemos ahí con concentración y tenemos un buen sustrato, una buena fuente de información, seguramente sacaremos muchas cosas. Generalmente nosotros no sabemos excavar, los arqueólogos son los que saben excavar, y la participación de los antropólogos en el campo tiene que ver más con el conocimiento de la anatomía del esqueleto humano, saber qué tenemos delante en cada momento. Entonces, nuestros jóvenes y nuestros colaboradores siempre están muy preparados en estas cosas y saben muy bien reconocer qué es lo que tienen delante. Pero hay una parte muy interesante, que es la que está haciendo aquí Raquel Vega, una antigua colaboradora, que es documentar los enterramientos. Rellenar todas esas fichas de campo y todas esas observaciones que tenemos que hacer de una manera sistemática para entender luego en el laboratorio qué es lo que tenemos delante. Sin esta documentación, que para nosotros es una parte fundamental, que se documente con nuestro punto de vista, los trabajos es muy difícil que salgan bien. También les he dicho que les iba a hablar de la teoría. Y para hablar de la teoría no me cabe otra opción que citar al profesor Henri Boudet de la Universidad de Burdeos, con el cual algunos de los que estamos por aquí pues hemos tenido ocasión de cambiar impresiones y algo más. Hemos tenido la ocasión de escucharle defender algo que es muy importante. El cadáver tiene que estar en el campo, tiene que observarse, porque si no hacemos una buena observación nunca vamos a entender lo que él llama el hecho funerario.
cómo se ha enterrado a este individuo y por qué se le ha enterrado de la manera que se le ha enterrado. Así que es Henri Daudet el que en los años 90 genera una auténtica revolución en la metodología con eso que llamamos antropología de campo, en francés anthropologie de terrain, que son aquellas mínimas observaciones imprescindibles para entender no el esqueleto, sino la realización de ese enterramiento. ¿Cómo, por qué y para qué se ha procedido para que nosotros lleguemos a encontrar eso que encontramos al final? Así que debemos mucho a Henri Daudet porque nos ha metido a todos en la cabeza que el trabajo de campo se tiene que hacer con unos protocolos determinados y con un cuidado determinado, que es el que nos va a permitir a nosotros hablar de ese hecho funerario. Hecho funerario que se remonta hace unos 40 o 50.000 años, no es una cosa de antes de ayer. Antes los esqueletos no se enterraban, pero desde hace varias decenas de miles de años sí hay un tratamiento funerario más o menos habitual. A los restos se les da sepultura por alguna razón y de una manera determinada. Y lo que nos dice Henri Daudet es que esto se puede saber si hacemos un trabajo suficientemente fino y si somos suficientemente precisos en nuestras observaciones. Bueno, pues si media todo esto, un buen trabajo de campo, la suerte y todo lo necesario, podemos estar delante de lo que a nosotros nos encanta, que es un contexto como este que les enseño. Una zona de enterramiento en la que hay varios cientos de individuos, en este caso además perfectamente o casi perfectamente individualizados. Esto es un contexto cristiano, lo que está puesto en claro es una iglesia, realmente esto debía ser algo parecido a una iglesia, está sobre una antigua villa romana y al final en tiempos medievales se acaba reutilizando para que todo esto acabe siendo una gigantesca zona de enterramiento en la que hay cerca de 1000 individuos. Ahí tenemos una población. Desde nuestro punto de vista de biólogos podemos tener una población biológica y con esas limitaciones que les he puesto antes de que no sabemos exactamente algunas de las características concretas de lo que ha pasado en el tiempo por no disponer de esa máquina del tiempo, pues podemos empezar a trabajar. Podemos empezar a trabajar, pero tenemos que ser conscientes de que el abordaje tiene que ser científico. Yo hay muchas veces que cuando leo los periódicos pues no puedo resistir la tentación de hacer algún recorte, escanearlo, incluirlo en estas presentaciones. Un inca recibió un disparo. Resulta que no se sabía que las armas de fuego habían sido utilizadas, pero bueno, pues resulta que tenemos un inca con un disparo. Y sí, en efecto, este cráneo tiene ahí un orificio redondeado, pues que sí, ¿por qué no? Podría corresponder a un disparo. Ahora, para que haya disparo, ¿qué es lo que es imprescindible? ¿Que haya un agujero? No, para que haya un disparo lo que tiene que haber es un proyectil. Si no hay proyectil, no hay disparo. El agujero no es testimonio de ningún disparo. El agujero lo he podido provocar yo, que un día me paseé por ahí con un paraguas y me apoyé en un momento dado y perforé el cráneo, sin verlo, sin intención. Bueno, hay muchas ligerezas de este estilo que se están cometiendo continuamente y que nos llaman la atención a los que estamos acostumbrados a mirar estas cosas de otra manera. Tengo otro ejemplo más, abrazados para siempre. Y dice ahí abajo, hallados los restos de una pareja encontrada hace 5.000 años. Al margen de cuál sea la concepción de pareja de la población de origen, ¿quién me demuestra a mí que ahí hay una pareja? Sí, hay una pareja, hay dos individuos, eso está claro. Contamos los cráneos y hay dos cabezas, hay dos individuos. Pero eso es una pareja, es un par de individuos. Que fuera pareja ya es otra cosa. Les puedo asegurar que en algún manual antiguo hay algún diagnóstico de matrimonio. En este enterramiento hay un matrimonio. Bueno, habrá un esqueleto masculino y un esqueleto femenino, pero como no haya aparecido un fragmento del libro de familia, yo no sé cómo es posible que alguien diagnostique matrimonio. Bueno, aquí sí podemos hacer unas observaciones muy interesantes. Si vemos cómo están cruzados aquí los brazos y las piernas, sabemos que el enterramiento ha sido simultáneo, y eso sí es importante. Los dos individuos fueron enterrados a la vez. ¿Pero estaban abrazados porque murieron abrazados o porque las costumbres de la población de origen ponían a los esqueletos y morían simultáneamente en esas posiciones? No sabemos cuáles son las características culturales de todos y cada uno de los enterramientos a los que nos enfrentamos. Y claro,
diagnósticos como matrimonio o como pareja no podemos hacer. Y no podemos hablar de disparos si no hay proyectiles. Tenemos que mantenernos dentro de esa situación científica que nos exige pues, nuestra propia situación en donde trabajamos y en nuestra disciplina. Bien, una vez que el trabajo de campo se ha hecho, lo que tenemos que hacer es irnos al laboratorio y entonces nos dedicamos a otras cosas pues también un poco particulares. Aquí se ven unas manos reconstruyendo una mandíbula, es tarea bastante frecuente en el laboratorio hacer puzzles algunas veces muy complicados, en función de cómo el terreno haya tratado esos huesos, pues los podemos tener perfectamente enteros o tenerle que dedicar mucho tiempo a reconstruir la limpieza, pues pasar de algo como lo que se ve aquí a esto del fondo, que ya es algo mucho más fácil de estudiar, porque esto de aquí pues nos impide la observación de los caracteres imprescindibles para hacer un trabajo correcto. El trabajo de laboratorio básicamente tiene dos vertientes. La primera es caracterizar cada uno de los enterramientos. Es decir, este señor o esta señora, este individuo que tenemos aquí, ¿quién es? Y la segunda parte es una perspectiva ya más grupal, más poblacional. Vamos a entender cómo son las poblaciones. Dentro de esto yo les voy a tener que hablar de la estimación de la edad de muerte, cuándo murió este individuo durante su ciclo vital, si era un señor o una señora, un hombre o una mujer, cuánto medía, cómo era de grande, cuál era su tamaño y, en último lugar, qué características de interés muestra. Las características de interés ahora verán que es casi lo más llamativo, lo más divertido de este trabajo y que muchas veces nos hacen pensar mucho rato. La parte poblacional necesita que hayamos hecho toda esa caracterización individual de todos los individuos de esa población y entonces podremos hablar de la demografía. ¿Cómo se moría la gente? ¿Cuál era la curva de mortalidad de esta gente? O podemos hablar de paleopatología, aunque estando aquí el doctor Campo en la sala, pues que yo sea capaz de hablar de paleopatología, hablaré con la boca pequeña y les pediré que le inviten a él, que es el verdadero especialista y quien sabe estas cosas. Y si tenemos muchos casos de enfermedad, podemos hablar de epidemiología antigua, podemos hacer algo que llamamos paleoepidemiología. ¿Cómo afectaban las enfermedades a esta gente? ¿Cuánta gente sufría de cada una de las enfermedades que nosotros somos capaces de encontrar? Vamos a empezar por la edad de muerte, que quizás es el tema más difícil o más problemático, porque la edad que nosotros buscamos es la del carnet de identidad. No tenemos el carnet de identidad y entonces tenemos que buscar indicadores esqueléticos que nos sirvan para ello. Y además nunca podremos conocer otra vertiente que es la edad social, o sea, qué representaba que un individuo tuviera esa edad en una sociedad concreta. Cuando tenemos individuos infantiles, que es una cosa muy frecuente, pues nos fijamos en algo que todos sabemos que nos pasa a los humanos, que es que los dientes nos van saliendo de una manera secuencial, una secuencia concreta que está muy bien controlada por la genética, aunque el tiempo pues tiene cierta variación. Y si nos fijamos en los gérmenes dentales en crecimiento, pues acabaremos llegando a asignar a cada uno de nuestros individuos a una etapa concreta de crecimiento dental. Esto, como lo conocemos muy bien en nuestra especie y la mayoría de los casos nosotros trabajamos con individuos exactamente iguales que nosotros o muy parecidos a nosotros, no con individuos de otras especies. Nosotros no trabajamos con Homo erectus ni con Australopithecus, trabajamos con Homo sapiens. Pues esto lo conocemos bien en Homo sapiens y sabemos cómo funciona y sabemos que los dientes crecen de una manera determinada y cuando encontramos unos dientes de leche y otros permanentes y la sustitución de esos dientes, pues podemos aproximarnos bastante bien a la edad que puede tener el individuo. Cuando los individuos son un poco más mayorcitos, la cosa se complica porque el desarrollo dental ya se ha culminado y entonces ya nos hemos quedado con el mejor de nuestros argumentos. Y tenemos que fijarnos en otras cosas. El esqueleto no es una estructura que sea exactamente igual al nacimiento que cuando somos más mayores, y poco a poco va madurando y va produciéndose la unión de determinados elementos que en origen están sueltos. Si nosotros vamos a las articulaciones podemos ver que hay ciertas edades típicas de fusión de algunos elementos del esqueleto, en todas las articulaciones. Entonces esto nos sirve para ver los jóvenes, los adolescentes, en qué estado de maduración están.
Un poco más adelante, cuando ya vamos a llegar a adultos, ya quedan muy pocos elementos de estos que se están fusionando, que se están uniendo, y tenemos que ir a huesos muy concretos. Aquí tienen una cintura pelviana, un coxal, y aquí tienen el hueso sacro, que es el que está al final de la columna vertebral, que son los últimos que acaban por unir esos elementos. Todavía tenemos buenas pistas. Ya cuando somos adultos la cuestión es más difícil. Cuando somos adultos tenemos que ir a los caracteres de tipo degenerativo. Y ahí uno de los que se ha utilizado más es el desgaste de los dientes. Cómo los individuos han ido gastando sus dientes en la actividad habitual de comer, sin hacer ninguna cosa extraña con los dientes. Entonces, esto nos sirve, aquí está la edad cronológica, la escala cronológica, y tenemos las edades fisiológicas del primero, el segundo y el tercer molar. En función de cómo estén desgastados estos dientes y del conjunto del estudio de toda la dentición, pues podemos llegar a una conclusión, a una aproximación a la edad cronológica del individuo, que es la que verdaderamente buscaríamos. La segunda característica relevante es el sexo. Evidentemente los hombres y las mujeres nos parecemos mucho, pero tenemos características peculiares. Y esas características peculiares tienen que ver con la reproducción. Y si uno quiere saber si un individuo o un esqueleto pertenece a un hombre o a una mujer, lo que tiene que mirar son las caderas. Las caderas, por la cuestión de facilitar el parto, pues tienen ciertas modificaciones entre hombres y mujeres a las que nosotros podemos seguir la pista. Aquí en esta vista superior verán ustedes que un esqueleto femenino parece tener un canal del parto más amplio que uno masculino. Pero fíjense, voy a manipular la imagen y las voy a poner las dos al mismo tamaño, porque resulta que esta pelvis y esta parecen muy diferentes. Cuando yo rescalo las imágenes y las pongo a la misma anchura, las líneas azules representan anchuras similares, fíjense la diferencia que nosotros vemos entre todas las estructuras que rodean este canal del parto y este. El problema está cuando no tenemos las caderas o las tenemos mal preservadas y no las podemos estudiar con esta precisión. Tendremos que recurrir a otras técnicas y hay otros indicadores, pero el bueno es este. Si nosotros tenemos las caderas, no tenemos que mirar en otros sitios. Es aquí donde tenemos que fijarnos. Hay una diferencia fisiológica que tiene que ver con la reproducción y con el proceso del parto, que es la que de verdad nos diferencia hombres y mujeres. Y de aquí sí podemos sacar buena información. Pero eso no quiere decir que en los cráneos no haya diferencia. Un cráneo femenino es más esférico, más redondeado, tiene la frente más alta, seguramente pues por una demostración de inteligencia, porque está claro que las mujeres suelen ser más inteligentes que los hombres. Nosotros tenemos la frente más tumbada, el cráneo más alargado, la rama mandibular más robusta. Hay algunas pistas, pero no son como las que nos dan las caderas. Si tenemos las caderas es donde tenemos que mirar, porque ahí sí que hay una diferencia fisiológica muy concreta. Esa es la pista buena que hay que seguir. Solo en ausencia de las caderas pues vamos a otro tipo de indicadores. ¿Cuál es la situación con respecto a estas dos variables que les estoy contando que son tan importantes? Bueno, pues fíjense, porque nosotros la edad la conocemos muy bien cuando tenemos esos dientes erupcionando, y el sexo lo conocemos muy bien cuando somos adultos, porque cuando somos niños, ¿cuántas veces se han equivocado ustedes diciendo, uy, qué niño más rico, es niña? Eso nos ha pasado a todos. En épocas infantiles, cuando la diferenciación sexual no se ha producido porque todavía no han actuado las hormonas sexuales, es muy difícil saber si un esqueleto pertenece a un individuo masculino o femenino. Así que, como en otras cosas, estamos en la ley de Murphy. Cuando sabemos la edad, no sabemos el sexo, y cuando sabemos el sexo, no sabemos la edad. Tenemos muy claro en no adultos cuál es la estimación de la edad, pero sin embargo, el sexo es un poco dudoso. Y tenemos un sexo muy claro en los adultos, pero en los infantiles tenemos problemas para determinarlo. Así que nos tenemos que acostumbrar a vivir con este tipo de incertidumbres y a intentar establecer nuestras conclusiones sabiendo que tenemos una serie de limitaciones. ¿Qué hacemos para la talla? El estudio de la talla es probablemente el que tiene una idea intuitiva más sencilla, porque es verdad que hay una relación entre el tamaño de los huesos y el tamaño del individuo.
y nosotros podemos ver que hay una proporcionalidad en esas medidas. Si somos capaces de estudiar un buen número de individuos, podemos llegar a establecer una relación matemática en forma de una recta que responde a una ecuación concreta y que nos dice que a cada tamaño del hueso le corresponde un tamaño de individuo. Y gracias a eso, algunos investigadores pues, nos han proporcionado una serie de ecuaciones que no son aplicables a todas las poblaciones, pero que sí nos sirven para saber cómo era de grande la gente. Perdón. Si hubiéramos hecho todo esto que he contado hasta ahora bien, podríamos dar el paso siguiente a empezar a hablar de las poblaciones. Y dentro del estudio de las poblaciones ya les he dicho que lo primero es hablar de la demografía. ¿Cómo se morían las poblaciones? Bueno, pues todas las poblaciones se mueren de la misma manera. Aquí no estamos en riesgo de morir ninguno, porque la etapa más crítica ya la hemos pasado. La etapa más crítica está por aquí. La mayor probabilidad de morir es cuando acabamos de nacer. Es el momento más difícil. Una vez que pasamos ese momento, la mortalidad baja mucho y luego ya vuelve a empezar poco a poco a aumentar a medida que pasan los años. Evidentemente, cuando pasan las décadas, pues volvemos a recuperar la probabilidad de morir. Pero realmente el momento crítico es este de aquí. Por eso nosotros en los cementerios encontramos muchos individuos infantiles, porque moría mucha gente a etapas muy tempranas de la vida. Hasta el punto que cuando estudiamos ese parámetro que llamamos esperanza de vida, observarán esto que ven aquí, la esperanza de vida es mayor a los 5 años que al nacimiento. Cuando uno ha pasado los primeros 4 años, espera vivir más que al principio. Eso lo que quiere decir es que ha pasado esa etapa más crítica. Bueno, pues esto es un efecto que no se da en todas las poblaciones vivas actuales, pero que encontramos sistemáticamente en las poblaciones arqueológicas, porque están compuestas de muertos. Y lo que estamos viendo es una población sesgada por la muerte. Son cuestiones que tenemos que, como les he dicho, acostumbrarnos a vivir con ellas. Tenemos una población que no tiene por qué ser representativa de la población viva de origen. Bueno, ya que les he hablado de esto, les voy a hablar de los caracteres de interés, que seguramente será lo más llamativo. Un buen día nosotros nos encontramos con este individuo que tenía una forma muy peculiar en los dientes, porque aquí había un desgaste, había perdido unas piezas dentales de forma simétrica, pero las que quedaban tenían un desgaste muy llamativo y no era un individuo solo. Bueno, aquí hay un resto de una infección, esto de aquí, pero no era un individuo solo, sino que en la población veíamos muchas veces desgastes muy peculiares en los dientes. ¿Qué es lo que hace que este individuo tenga esta forma tan rara de desgaste? Bueno, pues no supimos durante mucho tiempo qué era lo que teníamos delante hasta que no encontramos en un trabajo esta imagen. Claro, durante mucho tiempo la gente ha utilizado la boca como una herramienta para ayudarse a la realización de determinados trabajos. Y una vez que encontramos esta imagen, pues empezamos a encontrar más representaciones. En cierta manera es lógico no encontrar algunos desgastes que no sean lo habitual, lo que cabe esperar. De vez en cuando encontramos cosas extrañas, y esas cosas extrañas suelen tener debajo algún tipo de comportamiento cultural, que es ese factor cultural que siempre nos hace perder un poco la posibilidad de controlar nuestra variabilidad. En otra ocasión nos encontramos a este individuo con una patología en los pies, un pie equinovaro, y que me corrija Manuel Campos si me equivoco, bilateral, una cuestión que seguramente sería congénita y que a nosotros nos hacía pensar cómo habría sido la vida de este individuo. ¿Este individuo estaría bien considerado en su sociedad? ¿Podría desarrollar todas las tareas habituales que fueran corrientes en su grupo humano? ¿Sería tratado como el tonto del pueblo, hablando popularmente? ¿O sería un gurú? Porque a lo mejor tenía una muy buena consideración, porque esto no tendría por qué ser un limitante para sus capacidades intelectuales o para su inteligencia.
Después de estudiar el esqueleto empezamos a encontrar algunas representaciones artísticas que nos estaban dando una idea de cosas parecidas. Fíjense en ese pie. En este caso es unilateral, seguramente responderá a otra enfermedad, pero las deformidades del pie pues aparecen también en muchos contextos. Y fíjense en esta momia, que se parece mucho al caso anterior. Este tipo de caracteres patológicos son los que nos entretienen más a la hora de nuestros trabajos y los que nos hacen estudiar más, porque son muy diversos y muchas veces son muy difíciles. Y nosotros tenemos la suerte de contar con Manuel Campo, que tiene formación en medicina y que ejercita la medicina y es un médico clínico y que muchas veces nos puede aportar información sobre esto, pero otras veces estamos muy perdidos. En determinadas ocasiones encontramos también combinaciones de signos. Por ejemplo, eso es una columna vertebral con un acuñamiento en una vértebra, pero que está acompañada en el mismo individuo por una hiperflexión de la rodilla y del dedo gordo del pie, con unos rebordes artrósicos que tenemos ahí. Probablemente estemos viendo signos de alguna actividad, y la actividad que consideramos que puede estar haciendo este individuo es moler grano en una moledera neolítica. Algunos signos no nos están hablando de enfermedades como tal, sino de cómo funcionaban aquellas poblaciones, a qué se dedicaban. El estudio de los marcadores de actividad es complejo, pero sí es verdad que muchas veces pues, nos permite hacer estas cosas. Y en otras ocasiones tenemos otro tipo de problemas. En esa imagen probablemente pues vean ustedes nada más que un individuo, parece un individuo adulto, está bien preservado, está en conexión anatómica, o sea que el enterramiento es primario, pero es que yo me tomo la libertad, como estos son algunas diapositivas de las que uso en clase, de borrar con Photoshop algo, que es la flecha que marca que ahí lo que hay es una flecha de sílex que está incrustada en una vértebra en un lugar que probablemente fuera mortal. Aquí probablemente podríamos, y ya ven cómo uso continuamente el condicional, hablar de la causa de muerte de este individuo. Estos casos son poco frecuentes, pero de vez en cuando también se nos plantean y tenemos que intentar aportar todo lo que podemos. O este otro, que es un caso que nos gusta mucho usar en estas condiciones y que nuestros jóvenes estudiantes siempre caen en la ligereza de decir: ah, este era un ladrón. Bueno, pues a nosotros no nos interesa si era un ladrón, no procede de un contexto musulmán, además, o sea que no hay por qué pensar en que esto sea una cuestión punitiva. Podría ser un traumatismo accidental que hubiera acabado con la amputación de las dos manos, pero no tiene por qué ser punitivo. A nosotros lo que nos preocupa más es cómo se desenvolvería este individuo de la Edad Media en su vida habitual. La vida hoy, con las dos manos amputadas, es complicada, pero en la Edad Media debía ser mucho más. Este individuo, sin ninguna duda, necesitaría asistencia de otros para alimentarse, para vestirse, para muchas actividades de las que hacemos nosotros de manera muy natural. Estos casos son los que más nos hacen pensar, y aquí evidentemente hay signos de supervivencia. Este señor vivió mucho después de que se produjera la amputación de sus manos. No vamos a hablar de cuál fue la causa, porque eso es lo que no podemos saber. Bien, también les quiero hablar de otros signos de enfermedades que son, bueno, pues relativamente bien conocidos y que nosotros hemos encontrado en nuestros casos de estudio. Y uno de ellos es la brucelosis, que se refleja en ese signo concreto que hay ahí en una parte muy pequeña de algunas vértebras, y que ya digo que es un atrevimiento que yo hable de patología vertebral aquí cuando está Manuel Campo en la sala. Bien, esto tiene que ver con la brucelosis, y probablemente la brucelosis nos esté hablando de una convivencia muy estrecha con el ganado, de poblaciones que tuvieran mucho ganado y tuvieran mucho contacto cercano, o usaran el ganado como una fuente de alimentación y como una fuente de riqueza. Hay otro tipo de enfermedades que son también muy fácilmente identificables, o relativamente fácilmente identificables en el esqueleto, como es la lepra, porque produce la pérdida de determinados elementos, sobre todo dedos de manos y pies.
No sería llamativo el hallazgo de este individuo si estuviera en otro contexto, pero es que es un caso de un contexto cristiano que además está en una zona muy concreta de España, el cementerio medieval de Beranes, que está ahí entre Oviedo y Gijón, en la confluencia de 3 posibles caminos que llevan a Santiago. Y entonces nos empezamos a plantear por qué este individuo está enterrado ahí. ¿Sería un peregrino que acudiera buscando su curación al auxilio del santo? Son reflexiones que nosotros hacemos alrededor de estos casos y que nos ayudan algunas veces a comprender y otras nos meten en algunos líos. O este otro, la tuberculosis, también otra enfermedad que produce unas deformaciones que nosotros vemos bien en el esqueleto. Fíjense que este caso, nosotros cuando lo vimos, lo veíamos ya en el campo. Fíjense qué posición más extraña hay en la espalda de ese individuo. Ya en el campo, nosotros observamos que ese individuo debía tener algo diferente, porque esa espalda no respondía a la anatomía normal. Un buen trabajo de campo nos ha permitido recuperar esas piezas, estas de aquí, que son las que, bueno, pues nos demuestran que podemos hacer ese diagnóstico. Y bueno, les puedo hablar también, ahora que el bosque este año está tan de moda, de lo que representa este cuadro, la extracción de la piedra de la locura. Les voy a hablar un poco de la trepanación. La trepanación es una de esas cosas que tanto nos ha llamado la atención a los antropólogos, porque bueno, hay algunos casos bastante peculiares. Ese individuo sobrevivió a todas y cada una de las perforaciones que tiene en el cráneo. Todas ellas tienen signos de supervivencia. ¿Qué razón habría para que unos individuos se practicaran a otros todas esas perforaciones en el cráneo? ¿Tendrían un interés terapéutico, como defienden algunos? ¿Sería algo de tipo mágico-religioso? Y en algunos casos, pues son muy llamativas. Probablemente eso no sea una trepanación como tal, pero esta de aquí sí. En cambio, en esta no hay supervivencia del individuo. Los signos que vemos en la propia herida nos están diciendo que no hay supervivencia en el individuo. Al final, nosotros lo que pretendemos es hacer una especie de biografía de nuestros individuos a través de 3 preguntas. ¿Quiénes eran estos señores? ¿De dónde venían y cómo vivían? Si nosotros somos capaces de responder con nuestros métodos y nuestras técnicas a estas 3 preguntas, consideramos que estamos aportando algo para la investigación en historia. Y ese es el fin que les decía al principio que nosotros perseguimos, y eso es lo que queremos hacer. Bien, no quería terminar, a pesar de que me estoy dilatando un poco más de la cuenta, espero que me lo perdonen. Cuando uno habla de las cosas que le gustan, pues se deja llevar. Y no quiero irme sin hablar de nuevas técnicas, porque hoy por hoy estamos en el siglo XXI y disponemos de una capacidad técnica que no podíamos soñar hace solo unos pocos años. Así que me gustaría hablarles de 2 cuestiones que están ahora muy en boga y que se utilizan cada vez más en los laboratorios de nuestra disciplina. Me refiero a los análisis que tienen que ver con la química del hueso y los análisis de biología molecular, eso del mundo de los ADNs. No voy a hacer nada más que una pincelada para decirles dónde creo yo que pueden llegar estas cuestiones. En primer lugar, hay un límite que exige la destrucción de algún fragmento de los esqueletos. Y no todos estamos convencidos de que esto sea viable, a no ser que haya muchas garantías de éxito. Todavía son técnicas que no se realizan en todos los laboratorios, ni mucho menos. Así que somos muy precavidos a la hora de aplicarlas. Y las aplicamos poco, pero la información que podemos tener van a ver que puede ser muy interesante. Por ejemplo, somos lo que comemos. Esa imagen representa cómo nosotros podemos, a partir de 2 análisis de nitrógeno y de carbono, de 2 elementos químicos, colocar a nuestros individuos en función de su posición en la cadena trófica, más o menos carnívoros, y de si los recursos de los que se nutrían habitualmente procedían de tierra o eran más bien marinos. La posición de cada individuo en función de estas 2 variables, y si tenemos una población, la posición de la nube de puntos de esa población, nos puede estar dando información muy interesante. Por ejemplo, les puedo decir que en este eje, que es el que marca la posición de la cadena trófica,
Los bebés lactantes están aquí arriba. Pero claro, ¿un lactante qué es? ¿Qué ingiere un lactante? Leche materna. Está en la misma posición que un superdepredador. Se alimenta fundamentalmente de proteína animal. Así que este tipo de análisis nos sirven, por ejemplo, para saber a qué edad los individuos dejaban la lactancia y empiezan ya a comportarse como los adultos de su población. Y si somos suficientemente hábiles, podemos obtener muestras de distintas partes de nuestros restos que nos den información diferente, porque el primer molar se forma en una edad concreta, el segundo molar en una edad concreta, el tercer molar en una edad concreta, y el hueso, el tejido óseo normal, se remodela, se sustituye casi por completo cada 10 años. Así que tomando una muestra de un sitio o de otro, podemos saber qué comíamos en un momento determinado de nuestro periodo, de nuestro ciclo vital. Ya digo que ojalá estas técnicas sean muy pronto moneda común, porque nos ayudarán a conocer cosas muy interesantes. Y además las podemos hacer sin destruir mucho los restos, simplemente metiendo una sonda dentro de un diente, recogiendo un poco de dentina y con eso pues empezar a obtener información sobre la dieta. También están muy en boga los análisis del ADN. Habrán oído ustedes popularmente pues en las series estas innombrables de la tele que nos persiguen a los que nos dedicamos a esto de los muertos, pues eso, se hace el ADN y se resuelve todo. No es verdad que se resuelva todo, pero sí nos pueden ayudar en situaciones muy concretas. ¿Cuáles son los límites del ADN antiguo? Bueno, pues el primero es que es una cosa muy moderna y que además hay muchas variedades de ADN antiguo. No es lo mismo intentar estudiar ADN de unas decenas de años, que de cientos de años, que de miles de años, que de millones de años. Porque también la preservación afecta al nivel molecular. Las moléculas pueden estar mejor o peor preservadas en función de las condiciones. La segunda cuestión tiene que ver con cuáles son nuestras posibilidades. Imaginen ustedes un caso como este. Ahí tenemos tres individuos, un individuo adulto que está rodeando con los brazos a dos individuos infantiles, uno mucho más pequeño que otro. Si nosotros fuéramos capaces ahí de obtener el material molecular, podríamos contestar a esa respuesta. Eso sería interesantísimo. ¿Cuál es el gran problema que tenemos aquí? Pues el gran problema, y ya voy a terminar, está aquí. Ven ustedes cuál es la vestimenta de ese individuo, ¿no? Ese excavador que está trabajando en una excavación arqueológica está vestido así porque hay un problema para los estudios de ADN que todavía no hemos logrado controlar bien, que es la contaminación. Si uno estudia ADN de cocodrilos o de caracoles, siempre pongo los mismos ejemplos, pues los problemas son mucho más fáciles, porque separar el ADN de un caracol del ADN de un humano, pues en cierta forma se puede intentar. Pero es que nosotros cuando contaminamos de ADN a nuestros humanos, los contaminamos con ADN nuestro, humano también. Y las posibilidades de aislar esa contaminación son mucho más limitadas. Así que nos vamos a tener que acostumbrar a hacer todo eso que nos decía Henri Dudé de la antropología de campo, pero vestidos con traje de buzo, con mascarilla, doble guante y este tipo de cosas. Yo estoy seguro que en unos años todo esto será mucho más popular y quien venga a hablarles aquí en vez de yo, pues les pueda contar muchas más cosas. De momento, poco más que presentarles a mi grupo de trabajo, el grupo más estrecho. Aquí hay algunos de los jóvenes que son los que nos sufren a nosotros de profesores y que estamos seguros que en el futuro estarán por aquí, pero como les dije al principio, tengo que hablar en plural porque esto no es un trabajo individual, es un trabajo colectivo y no podía menos que citar a mis colegas más próximos. Y nada más, quedo a su disposición para cualquier consulta que quieran hacer y para responderles ahora, por supuesto, a las preguntas que consideren. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando, por compartir con nosotros todos tus conocimientos. Yo por lo menos he aprendido mucho, aunque me han quedado algunas cosas por preguntar. Pero del público, si alguien quiere hacer una pregunta.
Me ha gustado muchísimo la exposición porque además está hecha con pasión y eso vale una maravilla. Bueno, yo no tenía ni idea de este tema y la verdad es que me han surgido tantas preguntas que podemos estar hasta mañana. Si nos lo permiten. Por ejemplo, me interesa mucho porque en algún momento he leído cosas que no tenían nada que ver con esto, sino con magia, de, a ver, posturas en que se encuentra un cadáver, por ejemplo, boca abajo, con la cara contra la tierra. En algunas culturas parece ser que significa humillación, es el polvo, o sea, ya no solo te mata, se te mata y además te pongo contra la tierra. ¿Habéis encontrado cosas así en España? En España hay enterramientos en decúbito prono, pero además es que hay enterramientos en decúbito prono en un contexto muy concreto, que es en la fundación, en la época de la fundación romana de Valencia, esqueletos que están boca abajo, pero que además tienen unos grilletes en los tobillos. Así que se ha hecho la propuesta de que haya una asociación entre ese tipo de enterramientos y los esclavos. Es el caso del que puedo hablar porque lo conozco más directamente. Es uno de nuestros compañeros, el doctor Manuel Polo de Valencia, el que ha hecho ese trabajo, y sí hay algunos esqueletos en posiciones poco habituales dentro de ese cementerio fundacional de Valencia, la primera colonia de Valencia, y hay uno concretamente boca abajo con grilletes en los tobillos. Así que sí parece tener algún contenido social. Bueno, si me permitís más preguntas, es que hay mucha gente que habla de... Bueno, yo quisiera decir que tengo muchos profesores y ninguno me ha dado una clase tan magistral ni tan pedagógica como la que he recibido hoy. Muchísimas gracias. Me he enterado de lo que yo no sospechaba que podía enterarme. Y quería preguntar una cosa al hilo de los fallecidos que se encuentran pues, un poco acartonados y que parece que la Iglesia Católica en algunos casos ha interpretado, en el caso de San Isidro, digamos, que el solo hecho de estar así, en esa situación, es que significaba que era santo. Quería saber qué opina usted desde el punto de vista científico de esta creencia. Bueno, yo creo que calificar cualquier fenómeno social desde el punto de vista del esqueleto, como he dicho antes, es difícil. Es difícil. Nosotros no vemos sociedad y eso sería una cuestión social. Si el personaje ha desempeñado un papel concreto en su sociedad, nosotros lo vamos a poder interpretar por lo que acompaña el enterramiento, pero no por el propio cuerpo. Si es verdad que podemos encontrar, por ejemplo, una señal isotópica que nos diga que determinado individuo comía más carne que los demás del grupo. Entonces podemos pensar que ese individuo estaba en una posición diferente, socialmente diferente, pero poco más allá. El resto va a ser qué es lo que acompaña al individuo. Si el individuo está vestido de una manera determinada, con unos ropajes, con unos adornos, pues será que tiene más relevancia. Pero el esqueleto no es muy informativo de esas cosas. Es lo que acompaña al esqueleto. Gracias. Otra pregunta también en relación con lo de cuerpo y corrupto. Evidentemente que no podéis ver lo social, pero, por ejemplo, sí que a lo mejor hábitos alimenticios en relación con que un cuerpo sea más o menos corrupto. Ya estáis viendo cosas que tienen que ver con la alimentación. O otra cosa que todavía me interesa más, esos cuerpos incorruptos se han encontrado en algunos emplazamientos, no digo lugar tal yacimiento, sino dentro de templos, debajo de tal sitio. ¿Hay alguna, digamos, repetición en cuanto al emplazamiento concreto? Hay algunos patrones. Nosotros, por ejemplo, sabemos que terrenos ácidos contribuyen a destruir los huesos, pero en cambio impiden en cierta medida la descomposición de los tejidos blandos, porque un medio muy ácido no permite el crecimiento de microorganismos.
Entonces facilita la momificación. Eso, por ejemplo, nos pasa en nuestra ciudad. En Madrid, los enterramientos que hacemos en nuestros cementerios, Madrid es un terreno bastante ácido, y en nuestros cementerios la descomposición va muy lenta. Va muy lento. Eso tiene más que ver con las condiciones del enterramiento que con la vida del individuo. No es tanto la dieta, es más en qué medio ha pasado esos cientos o miles de años hasta que nosotros llegamos y lo desenterramos y lo volvemos a exponer al ambiente. Pero mientras nosotros no llegamos a desenterrarlo, está en un ambiente concreto, y ese ambiente concreto es el que favorece o no la preservación. Al menos es nuestra forma de interpretarlo. Muchas gracias por la charla. Yo tengo una duda diferente a la que han planteado hasta ahora. Vosotros, los paleontólogos, cuando empezáis a trabajar en un sitio, ¿ya tenéis idea de la fecha en la cual, o el margen temporal en la cual estaban esos individuos, esos restos? Y si es así, ¿qué nivel de fiabilidad le dais a la técnica del carbono 14 cuando os encontráis con fechas de miles de años en ese sitio? ¿Entiendes? No sé si es esto tema antropólogo, arqueólogo. Lo puedo intentar. No, generalmente cuando se acomete un proyecto de investigación sí hay una idea de qué es lo que se busca. La mayoría de las veces nosotros trabajamos en contextos que suelen ser medievales, pero eso es por nuestro interés en estudiar cementerios grandes. En tiempos medievales, en tiempos de prehistoria reciente, los contextos dan una idea muy buena de cuál es la datación, pero es una idea aproximada. Podemos estar en el segundo o tercer milenio antes de Cristo, por ejemplo. Eso puede ser una cosa que se puede saber simplemente con 4 fragmentos de cerámica, porque los especialistas saben mucho y tienen muy bien estudiadas esas tipologías. Luego, las dataciones que llamamos absolutas, las que están basadas en análisis como esos químicos de carbono, pues están muy bien, pero para periodos concretos. El carbono 14 no es el único método de datación químico. Hay otros basados en otros elementos químicos diferentes que sirven para un entorno temporal concreto. Entonces, si nos planteamos una situación medieval, por ejemplo, vamos a hablar del siglo X. En el siglo X hay literatura. Podemos haber encontrado una moneda en una excavación, o podemos haber encontrado un tipo de cerámica que se empieza a fabricar en un sitio concreto, en un momento concreto, y eso está documentado. Pero es que además el carbono 14 en 1000 años de antigüedad no funciona demasiado bien. El carbono 14 funciona entre 5000 y 50000. Ahí es donde funciona con precisión. Si nosotros solo aplicamos a un esqueleto de 1000 años, nos va a dar un margen de error mucho mayor que el de la moneda o el de aquella cerámica concreta. O sea que muchas veces no somos capaces, por métodos científicos, de superar las dataciones que se hacen por la vía arqueológica, por la vía cultural. No sé si he contestado la pregunta correctamente. Hola, gracias por esta charla. Yo entiendo que una de las limitaciones a la hora del estudio es, como dice, la propia geología del terreno. Y me surge la curiosidad de saber si, bueno, porque sabemos que hay zonas que suelen estar en superficie, pero que antiguamente estaban sumergidas, y al contrario, zonas que están ahora sumergidas. Y me preguntaba si se daban casos de enterramientos que se encuentren en esas zonas, porque también hay culturas que sabemos que tiran sus huesos al agua, etc. Y si se dan muchos casos, o si el estudio de esos casos tiene la misma técnica o difiere. Yo no conozco ninguna excavación antropológica por técnicas de arqueología submarina. Hasta ahora no la conozco. No lo sé, pero sí hay una situación muy concreta que nos preocupa porque sabemos que los enterramientos los yacimientos en general están debajo del agua. Y es el problema que tiene que ver con la colonización de América. América se coloniza por el estrecho de Bering, eso es lo que aceptamos todos, en un periodo entre hace 30 y hace 15.000 años y en un máximo glacial.
Es decir, cuando el hielo es más abundante y el nivel del mar más bajo. Es cuando aprovechan los humanos para pasar por ese puente de hielo. Cuando el hielo se deshace, sube el nivel del mar y esos señores que irían pegados a la costa no dejan ningún rastro y todos los yacimientos sabemos que tienen que ser submarinos. Eso es una suposición porque realmente no se han hecho esas excavaciones subacuáticas, pero concretamente en el problema del poblamiento de América sí hay esa sospecha, que probablemente no encontremos nunca los yacimientos a no ser que hagamos una actividad submarina. Sí. Muchas gracias, Armando, por tu conferencia. Hemos aprendido mucho. Espero que repitas más. Es un placer cuando queráis. Gracias.